Pidámosle a Dios en esta mañana que nos dé rema de la palabra, que podamos entender lo que vamos a compartir en este tiempito. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y te pido, Espíritu Santo, que me des sabiduría y entendimiento para poder entender las Escrituras, Señor, tu palabra. Y a esta congregación, esta membresía, Dios, que podamos en esta mañana recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos me aman? Ahora decía la pastora que no la amaban. De pronto, el hecho de uno subirse acá, hay veces levanta enemigos. Bueno, vamos a leer un clásico, vamos a ir sencillito. Estoy en Biblia de las Américas. Vamos a leer un clásico, ubíquese ahí en su Biblia. En San Juan 3, este es un pasaje que, como torcido esto. Un pasaje que como cristianos debemos saberlos todos de memoria, el cristiano, hijo de Dios. Y en esta Biblia aparece el amor de Dios. Dice el amor de Dios, ese amor que manifestó Dios a través de su Hijo Jesús y que hay veces aún siendo cristianos no entendemos. Y dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos están aquí conmigo? A ver. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire tan bonito esto. Ese es el amor de Dios. Dios mandó a su Hijo a la tierra para que creamos en Él, y todo aquel que cree en el Hijo de Dios heredará la vida eterna, dice la palabra de Dios. He dado algunas veces este ejemplo y quiero de pronto repetirlo, el que se lo sabe pues me lo perdona, para poder plasmar o poder ensanchar esta idea desde un punto de vista humano, digámoslo, acerca de lo que es el amor de Dios. Hay dos carrileras, ¿ya? Dos carrileras, y usted está a un lado de esas carrileras, de las dos carrileras. Usted tiene una palanca y esa palanca define, viene un tren a la distancia. Y usted acá con su palanca va a definir por cuál carrilera va a coger el tren, si por el lado derecho o por el lado izquierdo. ¿Sí están conmigo aquí o no? A ver. Y viene el tren en su velocidad normal y a un lado de la carrilera hay un niño. Y al otro lado de la carrilera hay 20 niños. Y usted tiene que escoger por cuál de ellos va a pasar el tren. ¿Usted cuál escogería? Los que lo saben, pues calladitos. ¿Cuál carrilera escogería usted para que el tren pase? ¿El que están los 20 niños o el que está un niño? ¿Cuál escogería usted? A ver. Uno que me diga ahí por... que no sepa pues la dinámica. ¿Cuál escogería usted? No tiene que escoger una, Yandy. Usted escogería uno. Mire, por sentido común y por matemáticas, él tiene la razón. ¿Sí? El hermano tiene la razón. ¿Matar un niño o matar 20 niños? Por sentido común, ¿sí o no? Diríamos un niño. Pero si ese niño es su hijo,
Si ese niño es su hijo, ¿lo haría? ¿Ah? Si ese niño es su hijo, ¿lo haría? Pregúntese ahí usted. Si el niño que está en la carrera es su hijo, ¿usted lo mataría? Ya cambia la idea, el concepto. ¿Cierto? No, no es capciosa, no, tranquilo, no es. Es un ejemplo que quise dar. Muchas gracias por colaborarme, ayudarme a predicar. Si ese niño es su hijo, bueno, algo parecido fue lo que hizo Dios. Mandó a su hijo a la tierra para que usted, creyendo en el nombre de Jesús, no vaya al infierno. Ahora, el hecho de que usted no crea que no hay infierno no quiere decir que no sea verdad. ¿Oyó? ¿Me entendió lo que le quise decir? Hay gente que no cree en el infierno. Hay gente que dice que el infierno no existe. Hermanos, el infierno es tan real como este día que estamos viviendo. El infierno es real. Y para eso mandó Dios a su Hijo a la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en el Hijo de Dios. Creer en Jesús, en el Cristo, en el Mesías, el ungido. Y ahí heredaremos la vida eterna. Y cuando recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Él nos va a ayudar en esta tierra a vivir una vida que le agrada al Padre, ¿ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, hermanos. Hay vida eterna, hermanos. Ya existe la vida eterna con Cristo. Los seres humanos somos inmortales. El ser humano nunca deja de ser, nunca dejará de existir. El ser humano fue creado para vivir eternamente, o en el infierno o en el paraíso con Dios. No hay más. No hay otro camino. Hay dos caminos: el de la vida eterna o el de la perdición. ¿Ok? Eso dice la Biblia. Y sigue diciendo la Biblia: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Él no envió a su Hijo para que el mundo sea juzgado, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso envió Dios a su Hijo. Para eso vino Jesús a la tierra, para salvar al mundo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En eso consiste la condenación, hermano. El que no cree en la obra redentora de Jesús, ahí sí adquiere una condenación por no creer. Pero la salvación está en el Hijo. Y este es el juicio, oiga, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Cuando uno recibe a Jesús, hermano, viene el proceso de cambio. Y yo leyendo este pasaje, me acuerdo, como decía Yande, cuando no tenía a Cristo, hermano, y cuántas cosas tenía que hacer yo y tenía que estarme escondiendo, porque yo no quería que vieran lo malo que estaba haciendo yo. Y a toda hora era escondido. No puedo entrar en detalle porque me coge rabia.
Pero verdaderamente uno sin Dios, hermanos, hace muchas cosas malas, como decía aquí Yandy. Y uno se esconde para que no lo vean, ¿ya? Pero cuando uno está en Dios, ya todo lo que hacemos tiene que ser visto por todos. Mis obras tienen que ser evidenciadas por todo, por mi esposa, por mis hijos, por mi hermano, por mis amigos, por todos. Vino un hermano de Israel, Álvaro vino. Y se iba hoy, bueno, no pude hablar bien con él. Y se reunieron algunos amigos, 4 o 5 amigos. Y eran como las 9, 9:30. Y llamaron a mi esposa. Y que me querían ver. Amigos de infancia. Y yo fui. Porque los quiero, como amigos. Y fui allá y ellos estaban en un sitio, estaban tomando cerveza ahí. Y yo fui a saludarlos. Y una alegría, los saludé y todo. Y bueno, compartimos 1 o 2 palabras. Y ellos me dieron una cerveza. Y entonces inmediatamente ellos dijeron, no, él ya no toma. Y ellos saben quién fui yo. No, él ya no toma, ¿no? Y me dieron una ginger. Y yo me tomé la ginger con ellos y estuve compartiendo y todo. Cuando me despedí, uno de ellos está retirado de la palabra de Dios. Él estuvo en la palabra de Dios. Y pude ahí compartirle algo que tenía que volver. En eso quedamos. Volvió y me dio el teléfono. Y quedamos. Otro me abrazó mucho. Y me dijo, hermano, yo quiero que usted se acuerde de mí en sus oraciones. Porque ellos saben quién fui yo y quién soy hoy en Dios. Hoy en día. Yo soy un siervo de Dios, un servidor de Dios, como ustedes. Eso soy yo, un siervo de Dios, al servicio de Dios y de ustedes. Y el otro amigo me dijo, hermano, no sabe cuánta alegría me da verlo. Y que usted se haya tomado la molestia, porque yo estaba dormido, de haber venido a saludarme porque he venido de lejos. Y le dije, hermano, eso fue muy lindo. ¿Por qué les cuento esto, hermano? Porque mis obras tienen que ser notorias ante todo. Y mis amigos saben que Dios me cambió a mí de verdad, verdad. ¿Ok? Porque nuestras obras tienen que ir a la luz. Y nada podemos hacer a las escondidas. Porque como dice Elizabeth, la pastora, a nosotros los pastores, nosotros somos humanos. Y nos pueden engañar. Pero a Dios, ¿quién lo puede engañar, hermano? No lo engaña nadie. A Él nadie lo puede engañar porque nuestras obras tienen que estar a la luz. Tus negocios tienen que ser bien. Tu relación con las personas, lo que habla, lo que hace, donde vives, en todo lugar, hermanos. ¿Cómo somos como vecinos? Cuando yo llegué, hermanos, viví en un sitio 20 años y uno llega a un barrio nuevo, yo vivo por aquí cerca. Inmediatamente los vecinos empiezan a mirar quién llegó porque hoy está así. La gente llega a alguien a una casa y le da miedo quién está viviendo ahí, qué tipo de persona está viviendo ahí. Y poco a poco nos hemos ido dando a conocer a la gente y ya con mi esposa nos hemos hecho amigos de varios vecinos y ellos ya saben que yo soy pastor. Y cuando puedo les sirvo. La gente sabe que yo soy pastor porque pasa el Orlando, que es el que vende mazamorra, y él desde por allá listo empieza, yo pastor, y a gritar por toda esa cuadra, a saludarme, yo pastor. Ya todo el mundo sabe que yo soy pastor, hermano. Y cuánto más, hermano, tenemos que tener esos comportamientos bien delante de la gente, hermanos. Porque la gente no nos va a seguir por lo que hablamos. La gente nos sigue por lo que nos ve hacer, no por lo que hablamos, sino por lo que nos ve hacer. Y de esa manera es que mucha gente no quiere venir a los pies de Dios, porque cuando venimos a los pies de Jesús, hermano, hay que cambiar.
Si no, es mejor estarse allá. Pero si venimos a Dios y Dios nos ha llamado, Él exige de nosotros cambio en todas las áreas, en los negocios, en lo filial, en todo, en todo. Él pide que nosotros cambiemos. La luz vino al mundo y la gente no quiere aceptar a Jesús. Mucha gente no quiere venir a Jesús, a entregar sus vidas a Jesús. Bueno, y miren lo que dice en San Juan capítulo 1, que ese es otro clásico. En el principio ya existía el verbo. Este principio no está hablando del Génesis 1:1. Este principio está hablando de más allá del Génesis 1:1. En el principio dice, se está refiriendo atrás en la eternidad. Muchos años, del Génesis 1:1 a nuestros días, nos estamos acercando al milenio sexto, al año 6000, nos estamos acercando. De Génesis 1:1 a nuestro tiempo, estamos muy cerca en el calendario hebreo, judío. Bueno, en el principio quiere decir que Jesús ya estaba en la eternidad. ¿Ok? En el principio ya existía el verbo, y el verbo es Jesús. Estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz. Esa palabra luz traduce la verdad de la palabra de Dios. Aquí está plasmado el corazón, las ideas, el camino de Dios. Era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas es la falsedad, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan era un mensajero, como lo es usted. Cuando uno llega a Dios, el menester de nosotros es anunciar la salvación por medio de Jesús. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbró a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Cuando Jesús llegó, en ese tiempo la gente no le conoció. Vino la luz, vino Dios. Dios vino a la tierra, y la gente del mundo no le conoció, dice la Biblia. Y lo más triste, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Jesús vino a evangelizar, a anunciar las buenas nuevas a los judíos, y ni aún ellos, los hermanos judíos, lo recibieron, porque a los suyos vino y los suyos no le conocieron, dice la palabra. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. No todos son hijos de Dios. Todas las personas no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Uno viene a ser hijo de Dios cuando le recibe en su corazón, entrega su vida a Él y empieza el proceso de cambio en el resto de su vida. Es un proceso que dura hasta que nos vamos de aquí, hermanos. Ese es el hijo de Dios. Imagínese usted ser hijo de Dios. Imagínese usted ser hijo del hombre más rico del mundo. De Jeff Bezos, es uno de los hombres más ricos del mundo. Hay otro, se me fue el nombre en este momentico. Elon Musk. Elon Musk es el hombre más rico que hay aquí en la tierra. Es el hombre más poderoso que hay ahora aquí en la tierra. Elon Musk se llama. Jeff Bezos también es otro hombre poderosísimo. Que usted fuera el hijo de Elon Musk, imagínese usted. ¿Qué no tendría usted? Lo tendría todo, porque es el hombre más rico del mundo. Pero mire lo que dice la Biblia. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Tremendo, hermanos. Hijo de Dios, hijo de Dios. Si vuelves al camino, te vuelves hijo de Dios, te arrepientes,
Para Dios no hay nada imposible, mi amado. Mi hijo le pegaron una puñalada que entró aquí por el tórax y casi atraviesa la espalda, le perforó el corazón, le cortó la bolsa que guarda el corazón, se me fue. 2 operaciones a corazón abierto, 2. Duró 15 minutos muerto y Dios le dio otra oportunidad. Dios lo volvió a la vida. Mi esposa y yo creímos en él y volvió. Y ahí está. Porque Dios no vino a condenar al mundo. Dios no desea que nadie se vaya para el infierno. Dios vino a dar vida eterna, mis amados. A eso vino Dios, a dar la vida eterna, hermanos. El pericardio se llama, la bolsa que está el corazón, ¿cierto, mi doctora? El pericardio, ¿sí o no? Aquí hay doctores, aquí hay abogados, hay ingenieros, hay científicos, aquí hay de todo. Por eso es que yo les digo, ayúdenos a predicar. Le cortó y eso lo tuvo al borde de la muerte. Tuvo paro cardíaco y paro respiratorio, paro. 15 minutos, hermanos. Mi doctora, ¿qué pasa cuando vuelve uno después de un paro cardíaco, un paro respiratorio? Oiga. Bueno, ahí para cogerle una, pueden haber daños cerebrales. Puede haber quedado ciego, mudo, renales. 15 días sin despertar. Y cuando despertó, sano, hermanos. No le pasó nada. Lo único que medio tiene es que cuando come hace así, poquitico. Pero ahí está. Porque Dios, hermanos, es Dios. Y aquí en esta casa hemos visto muchos milagros. No tenía esto en lo que les iba a compartir. Y quiero terminar con esto, hermanos. Quiero leerles una palabra, hermanos. Dios hoy día es amor, hermanos. Y estamos bajo la gracia. Pero quiero decirle esto, hermanos, para que si estamos un poquito desajustados en Dios, nos ajustemos. La palabra de Dios habla de un día terrible que Dios tiene guardado por la dureza del ser humano. Y Dios va a castigar, ahí sí puedo decir, castigar literalmente en aquel tiempo a la humanidad, a todos los rebeldes, a todos los que no quieren cambiar y al mundo en general. ¿Por qué tiene que hacerlo eso Dios? Porque es tanto el amor que va a ser la única manera de que las personas y muchas personas se salven a través del fuego. Lo que viene es terrible, hermanos, y voy a leérselos. Aquí en Sofonías capítulo 1, 14 dice: cercano está el gran día del Señor. Este gran día, mire lo que dice. Hermanos, todas las profecías, la Biblia evidencia que aquel día está muy, pero muy cerca. Este día, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero, día de ira, aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y de desolación, día de tinieblas y densas sombras, día de nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos. Aprovechemos hoy, hermanos, esta bendición que tenemos de poder estar en un recinto, de poder estar en un auditorio cómodos, escuchando la palabra de Dios, porque dice que llegará el día que todo esto se va a acabar cuando Cristo suene la trompeta y ¡pum!, nos fuimos para el cielo a las bodas del Cordero, y de ahí se iniciará el periodo de angustia que la Biblia lo llama el día del Señor, el día de la ira, donde Él va a castigar. El Dios de amor,
el Dios que envió a su Hijo, Él mismo va a traer juicio literalmente sobre esta tierra, hermanos. Entonces, aprovechemos, mis amados, estos tiempos. Volvámonos verdaderos hijos de Dios. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Colóquese de pie y démosle gracias. Padre, te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que tu palabra sea rema cada día a mi corazón, a mi alma, a mi espíritu, Señor. Y que yo pueda ser guiado por lo que dice tu palabra, Señor. Hoy estamos viviendo unos días de amor y de gracia de parte del Padre que envió a su Hijo para que todo aquel que cree tenga vida eterna, Señor. Creemos en la obra redentora que tú has hecho, Señor. Y yo te doy gracias, amado Señor. Bendice mis hermanitos, Señor. Tú sabes las aflicciones de ellos, Señor, sus problemas, Señor. Y yo te pido que tú les toques, que tú los bendigas, que tú los ayudes, Señor. Si hay alguno, Señor, que se haya extraviado del camino, endereza su camino, Señor. Padre, tu palabra dice que el camino de la perdición es ancho y espacioso, pero dice tu palabra que el camino que lleva a la eternidad es angosto y es estrecho, Señor. Y yo oro, Dios, por esta comunidad, por cada uno de los presentes, Señor, para que tú les ayudes, tú les bendigas, tú les des ánimo, Señor. Si alguno ha venido afligido, enfermo, oprimido, cansado, si alguno se quiere quitar la vida, Señor, ayúdalos, Espíritu Santo de Dios, y toca estas almas, Señor, estos seres humanos, Señor. Tócalos, Señor, y que sean unos verdaderos hijos de Dios, comprometidos contigo, con tu obra, Señor. Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo que nos has regalado, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, y vaya en paz.